días, hermanos. A ver, otra vez, buenos días, hermano. Agradecidos con Dios. Gracias, hermano. Perdón, ahí está ya. Ahora sí, es que voy a tomar tantito agua porque sí se reseca la garganta. Y bueno, hermanos, pues ya estamos a 2 semanas, 3 semanas de que empecemos la campaña de 40 días con propósito. ¿Sí estás consciente de eso, verdad? ¿Sí o no? ¿Estás emocionado? ¿Sí o no? Como que no escuché ese así como, sí. ¿Estás emocionado? Bueno, es bueno, vamos, el día de hoy quiero ir introduciendo poco a poco qué es lo que vamos a ver en esta campaña. Y déjame te digo que es muy probable que te haga algunos spoilers de lo que va a ser la campaña, pero son spoilers con buena intención. Dice el pastor Rick Warren, cuando algo cumple su propósito, eso le da gloria a Dios. Y esta va a ser la premisa con la que el libro o el devocional que vamos a estar llevando va a arrancar, va a empezar. Y fíjate muy bien lo que está diciendo aquí. Cumplir el propósito le da la gloria a Dios. Y aquí, si te quedas con esta idea del sermón, créeme que me doy por bien servido. Hermano, escucha esto con atención. No fuimos creados, o bueno, antes de que me crucifiques, ¿ok? No me vas a crucificar por lo que voy a decir. No fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para cumplir un propósito y cuando cumplimos ese propósito, le damos gloria a Dios. ¿Sí me captaste la idea? Cuando cumplimos ese propósito por el cual fuimos creados, es entonces que le damos la gloria a Dios. Y en estos 40 días vamos a estudiar 5 formas, o vamos a dividir este propósito, vamos a estudiarlo desde 5 ángulos distintos, que bueno, tú ya los vas a poder ver ahí en los pósters, lo vas a poder ver en la campaña, vamos a tener algún material también didáctico para que tú puedas tenerlos bien en tu mente. Y esas 5 áreas de estudio que vamos a ver, o ese propósito para estudiarlo, lo vamos a dividir en estas 5 áreas, que es adoración, compañerismo, discipulado, servicio y evangelismo. ¿Te la sabes de memoria? Solo sé si se la sabe de memoria. A ver, nada más si se la sabe de memoria. A ver, ahí tienen los acordeones en los pósters. ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera. Y evangelismo, ¿ok? Entonces, ese fue el spoiler, ¿ok? Ese fue el spoiler. Y el día de hoy quiero enfocarme en definir esta palabra que vamos a estar oyendo constantemente. De hecho, ya la has oído mucho, y esa es justamente la palabra gloria. Y a todo le podemos poner para la gloria de Dios, ¿no? O sea, si vienes al culto, lo haces para la gloria de Dios, ¿no? Decimos, ¿no? Si cantas, para la gloria de Dios, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Que si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Y realmente la palabra es muy llena, tiene un significado profundo, pero ya a veces de que tanto la repetimos y la repetimos y la repetimos, pues a veces ni siquiera sabemos qué es lo que significa esta palabra. Y de ser una palabra que tiene un significado teológico increíble, la reducimos a simplemente un mote, a un mantra de que para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, ¿no? Y lo que hoy quiero estudiar es justamente esto. Ahora bien, déjame decirte, o déjame te cuento que algo básico para entender todos los conceptos de teología de la Biblia. Todos tienen su origen en el Génesis. Todos los conceptos que tú te puedas imaginar, en Génesis vas a encontrar el inicio de estos temas que la Biblia va a ir desarrollando a lo largo de todas sus páginas, Por ejemplo, si vas a hablar de pecado, ¿a dónde tenemos que ir? A Génesis, ¿no?
Si vas a hablar de redención, ¿a dónde tenemos que ir? A Génesis. Si vas a hablar de santidad, ¿a dónde tenemos que ir? A Génesis. Si vamos a hablar de la gloria de Dios, ¿a dónde creen que tenemos que ir? A Génesis. Pero aquí viene la parte interesante. La palabra gloria o el concepto gloria no aparece en Génesis. No sé si lo sabías o si lo has puesto. Si pones ahí en tu Biblia, en el buscador, en las digitales, ahora que es muy rápido, si le pones gloria, no lo vas a encontrar. O por lo menos hablando o refiriéndonos a la gloria de Dios. Cuando la Biblia empieza o menciona esta primer gloria de Dios, lo va a hacer a partir de Éxodo. Pero te acabo de decir que todos los temas tienen su origen en Génesis. Bueno, porque sí hay un tema que se va a ir originando o que justamente es la causante de lo que va a desatar la gloria. Acuérdate, la gloria es la consecuencia, no la causa. ¿Y qué es este concepto que sí vamos a encontrar en Génesis? Es el concepto de la imagen de Dios. Y para empezar este viaje, para llegar a Génesis, vamos a partir de los evangelios, ¿ok? Y te voy a pedir que me acompañes rapidísimo ahí a Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Mateo 22, versículo 15 al 22. Lo voy a leer y te pido que por favor lo puedas ir siguiendo con tu vista. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y aquí vamos a empezar este viaje y vamos a empezar el primer punto de la predicación que titulé La imagen de César. En primer lugar vamos a encontrar a dos grupos de personas. Vamos a encontrar a los fariseos, que era un grupo estrictamente ortodoxo y radicalmente observantes de la pureza religiosa en Israel. Creían en la pureza sacerdotal, para todos los judíos, en la fe, en la providencia o el destino y en el concepto de la resurrección de los muertos. También creían, más allá de los mandamientos, que la ley oral también fue transmitida por Moisés. Eran súper estrictos en su obediencia a las tradiciones y las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. Este es el primer grupo que hace mención en este pasaje. Por otro lado, están los herodianos. Y los herodianos eran escépticos religiosos. Ellos se oponían a los fariseos y a los celotes, defendían la lealtad a Roma a través del tributo obligatorio y estaban enfocados en metas políticas en lugar de las metas eternas que Jesús proclamaba. Los herodianos creían que Herodes y su descendencia podría traer paz temporal políticamente hablando a la nación. Entonces, estás hablando de dos grupos completamente radicales, ¿no? O sea, casi dos partidos políticos de la extrema derecha y de la extrema izquierda, ¿no? Y estos grupos, dice que se juntaron para ver cómo hacer caer a Jesús. Y bueno, claro que los fariseos, como tenían que guardar las apariencias, pues no iban a ir junto con los herodianos. ¿A quién dice que mandaron? A sus discípulos. Entonces ahí van los discípulos de los fariseos con los herodianos para hacerle
una pregunta a Jesús con la intención de que Jesús cayera. La pregunta era directa, realmente era una pregunta de sí o no. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Si Jesús decía que sí, era lícito, que si era lícito, podría haber sido visto como un colaborador de los ocupantes romanos y alejaría a las personas que lo acababan de proclamar rey días antes. Si hubiera dicho que no, es decir, que el tributo era ilegítimo, corría el riesgo de ser tildado de criminal político e incurrir en la ira romana. O sea, lo podían encarcelar por esto. Pero Jesús va a responder algo más profundo que iba a hacer eco hasta los inicios de la creación. Y aquí es donde quiero que enfoques tu atención en este pasaje. Jesús va a decir, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y esta pregunta, pues puede parecer obvia para la gente de ese entonces, ¿no? Pero para nosotros no tanto. ¿Qué es una imagen? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con de quién es esta imagen? Y la palabra que está usando aquí es la palabra eikon, es la palabra griega eikon, que significa literalmente imagen, figura, estatua o representación. La imagen representaba a la persona que tenía el poder en el imperio. No era la imagen del gobernador de la región, no era ni siquiera la imagen de Júpiter o de Marte, era la imagen del emperador, era la imagen de César, la persona más poderosa de todo el imperio de ese entonces. Él se encontraba a miles de kilómetros de distancia en la ciudad de Roma, pero el peso que tenía en la vida de las personas influía hasta la región de Judea y muchas regiones más, porque eran las regiones que él había conquistado. Esa imagen representaba su poder. Esa imagen les decía a la gente, hey, yo aquí mando, yo aquí soy el que decide. Por lo tanto, si era la imagen de César, ¿a quién pertenecía esa moneda? A César. Y Jesús pudo haber dicho, dad a César lo que es de César, ¿no? Ahí pudo haber acabado la respuesta. Pero Jesús va más allá y complementa, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mira, hasta aquí conocemos el pasaje, ¿no? Y decimos, wow, qué Jesús genial, tiene una homilética perfecta, supo cómo responder de una manera inteligente para no decir que sí ni decir que no. Pero Jesús estaba yendo más allá y déjame te reformulo un poquito o te hago una paráfrasis de lo que está diciendo Jesús en esta frase, para que entendamos qué es lo que Jesús quería decir y que la gente lo entendió. Lo que tiene la imagen de César le pertenece a César. Entonces hay que dárselo a César. Y lo que tiene la imagen de Dios le pertenece a Dios. ¿Y a quién hay que dárselo? A Dios. ¿Qué es lo que tiene la imagen de Dios? Y esa es la pregunta que nos va a remontar al inicio de la creación. Si viviéramos en tiempos del Antiguo Testamento, lo más probable es que viviéramos bajo la autoridad de un rey o de un monarca, y muchos de estos reyes se decían a sí mismos dioses o que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decir a las personas qué hacer y qué ordenar y que se hicieran las cosas. Nadie podía desobedecerlos. Es decir, tenían autoridad y podían definir lo que era bueno, lo que era malo, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer. Así eran los reyes en la antigüedad. Si estudiamos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que todos los imperios tenían este patrón. Estos reyes hacían estatuas de sí mismos, y estas estatuas, la palabra hebrea que menciona, es la palabra tselem o la palabra imagen. Y estos eran los ídolos que encontramos por todo el Antiguo Testamento. Eso es a lo que se refiere Dios cuando dice no adoren a los ídolos. Sin embargo, Israel, el pueblo de Israel, no veía a estos dioses, a estos imperios poderosos, a estos líderes como dioses. De hecho, la ley de Moisés
prohibía hacer imágenes de cualquier cosa. Primeramente porque no podían reducir al creador al nivel de algo creado. O sea, Dios es Dios y un ser humano es un ser humano, no están al mismo nivel. Entonces, el querer reducir a Dios a una imagen no es, Dios lo prohíbe en la misma ley. Pero, esencialmente, no hacían imagen de Dios porque, y escucha bien esto, Dios ya había hecho imagen de sí mismo. Te repito esto, Dios ya había hecho imagen de sí mismo. Esta palabra tselem, que significa imagen, esa es la palabra que Dios va a usar en Génesis para la palabra imagen. Esto es lo que pasa en la primera página de la Biblia. Dios, quien sí tiene la verdadera autoridad y quien sí puede definir lo que es bueno y lo que es malo, a diferencia de estos reyes que eran mortales y eran pecadores, Él decide en lo más alto de su creación formar al ser humano a imagen de Dios, dándole dominio sobre toda la creación recién formada. Este dominio que los reyes tenían, o que nosotros entendemos que los que dominaban eran los monarcas, los conquistadores, originalmente Dios lo había dado a todos los seres humanos. Y en este punto podríamos pensar, bueno, entonces todos tenemos que ser reyes y todos tenemos que vivir en palacios y todos tenemos que mandar y todos tenemos que ordenar, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? En este punto podemos pensar que todos, o podemos interpretar, pues todos somos reyes, todos tenemos que gobernar, ¿verdad? Pero, lejos de aquello, a lo que nada está más lejos de aquello a lo que Dios estaba refiriendo en el principio. Y fíjate cómo el pasaje de Génesis va a decir, o va a ir definiendo qué significa ser esta imagen, esta representación de Dios que Él hizo de sí mismo. Y cómo se tiene que representar. Dice Dios, fructificad, ahí en Génesis 1:26, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después en el capítulo 2 va a complementar y va a decir que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir que en esencia, o la idea original que Dios está dando es la idea de jardinería y de tener una familia. Es la idea que está dando Dios con estas frases, con estas órdenes. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser jardineros, ¿verdad? Yo sé que hay a quien le gusta la jardinería, a mi mamá le encanta hasta las plantas. A mí ya no me cantas, madre. Pero bueno, no es lo que está refiriéndose, ¿verdad? Sino que para cumplir con el propósito de señorear y juzgar la tierra, hay que trabajarla y hacerla productiva. Esa es la idea que está dando Génesis. El concepto puede quedar un poquito vago a veces, ¿no? Porque decimos, bueno, estás hablando de la creación, estás hablando de sojuzgar a los animales, a la tierra, pero ¿y con las personas? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo debe ser esa relación de señorear con las personas, de gobernar a las personas? Y bueno, Jesús nos va a dar esa respuesta. Tú recordarás este pasaje en Mateo 20, donde los discípulos, Jacobo y Juan, le hacen una petición a Jesús, ¿verdad? ¿Qué querían ellos? Sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor, ¿no? O sea, tener la posición del que manda, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está explicando Jesús? Que cuando estaba diciendo Dios que gobernemos la creación, no está diciendo que mandemos y que ordenemos y que vayan y hagan lo que yo quiero. No está diciendo eso. Está diciendo que la manera de gobernar es sirviendo. Pensando en los demás.
Dice un pastor en Querétaro, con el que estuve trabajando, decía, es el mundo al revés, ¿no? El mundo tiene un concepto de lo que es gobernar, Dios tiene un concepto distinto de lo que es gobernar. El mundo se enseñorea, nosotros servimos. Y es lo que Jesús vino a hacer, vino a servir. Entonces te pregunto, ¿qué significa ser la imagen de Dios? Significa que somos representantes de Dios mismo, somos representantes de Dios mismo en esta tierra. Sin embargo, hay una realidad, hay imágenes que no representan correctamente a su Creador. Y hay imágenes que sí lo hacen. Y aquí es cuando el concepto de gloria empieza a superponerse con el concepto de imagen de Dios. Quiero que repasemos nuevamente esta frase de Rick Warren que decía, cuando cumples el propósito de Dios, es cuando le estás dando gloria a Dios. ¿Para qué nos creó el Señor? Él ya lo puso, está en el principio y ese es el tema que viene desarrollando, que representemos correctamente a Dios. ¿Quién es? A ver, esta pregunta muchos la van a saber. ¿A la estatura de quién tenemos que llegar como cristianos? De Jesucristo. ¿Y qué dice Colosenses que es Jesucristo? La imagen del Dios invisible. ¿Ves cómo todo está ligado? ¿Por qué decimos que tenemos que ser la imagen de Dios? Porque la perdimos originalmente. El pecado hizo que perdiéramos esa imagen. Pero ahora Cristo Jesús nos está mostrando cómo tuvo que haber sido el ser humano desde un inicio. ¿Y a qué estamos aspirando? A llegar a ser esa imagen como lo es Cristo. Todo eso lo vamos a estudiar, es parte de los puntos que vamos a estudiar en la campaña, ¿verdad? Y cumpliendo ese propósito de tener, de poder representar a Dios correctamente, de llegar a ser como Cristo y apuntar esa meta, entonces es cuando damos verdaderamente la gloria a Dios. Y recuerda, la gloria es la consecuencia, no la causa. Te repito, la gloria es la consecuencia, no la causa. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos al punto número 2. Para poder dar un poquito de luz a qué se está refiriendo la Biblia con la gloria de Dios. La palabra gloria, refiriéndose a Dios específicamente, va a comenzar a aparecer en el Éxodo. En hebreo es la palabra kabod, que significa tanto de manera literal como de manera metafórica peso. Esta palabra habla de la importancia que alguien tenía, no solamente Dios, habla hay muchos ejemplos de personas que tenían kabod, y sí aparece en Génesis, pero no aparece refiriéndose a Dios, aparece refiriéndose a muchos otros ejemplos. Y puede traducirse como honra, como riqueza, como reputación o como gloria. Por ejemplo, cuando Jacob quiere dejar a Labán, a su suegro, ya quiere regresar a su tierra, dice la palabra, ¿no? Jacob oía las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro, ha adquirido toda esta riqueza. No dice gloria, ¿verdad? Pero la palabra riqueza es la palabra kabod, que está diciendo que todos esos bienes materiales le habían dado un peso, una importancia a Jacob. Otro ejemplo, cuando al final de sus días Jacob empieza con las bendiciones a sus hijos, él recuerda un evento que pasó tiempo atrás cuando Siquem viola a su hija Dina y dos de sus hermanos, Simeón y Levi, si no me recuerdo, van y matan a todo Siquem, ¿no? en venganza por lo que habían hecho a su hermana, ¿no? Y entonces dice Jacob en esta bendición, no quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. La palabra kabod es la palabra honor. No quiero que mi honor, no quiero que mi peso, no quiero que mi gloria se vea manchada por lo que hicieron estos dos hijos míos. David, en el Salmo 7:5, dice, mi honra, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo.
¿Qué está diciendo ahí David? Que su honra, o sea, no que él esté en el polvo, sino que su honra, su reputación, en ese momento que él está escribiendo el Salmo, está en el polvo, nadie le tiene importancia. Y por supuesto, la palabra Kavod, la mayoría de las veces hace referencia a nuestro Dios, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La palabra gloria es Kavod, es ese peso. Por supuesto, quien más tiene Kavod en la Biblia va a ser Dios. La Biblia habla que ese Kavod no solo se tiene, sino que se puede manifestar. Por ejemplo, cuando tú entras en la oficina privada de alguna persona, algún profesionista, algún doctor, algún maestro, ¿qué vas a encontrar así alrededor de la oficina? Diplomas, ¿no? Que hizo especialidad en esto, especialidad en aquello, se graduó de tal escuela. Esos diplomas están manifestando su ¿qué? Su Kavod, su gloria. O sea, claro, ¿no? Ahí lo ponen para que la gente que llegue vea, este estudió, ¿no? Este sí tiene conocimiento, ¿no? Hay que respetar a este hombre, ¿no? Y siempre ha sido lo mismo. O sea, si tú entraras en la corte del rey David en tiempos bíblicos, ¿qué crees que encontrarías? Pues, estandartes con el símbolo de David, a toda la corte que está con David, el trono, decíamos el viernes, ¿no? El trono de David, la espada de Goliat que se quedó después de que ganó esa batalla, ¿verdad? O sea, todo eso era el Kavod de David, la gloria de David. Todo esto es lo que representa, y cada uno tenemos nuestro Kavod. Si lo fuéramos modernizando un poquito, y te pido que me enseñes tu página de Insta o de TikTok, estoy seguro que ese es tu Kavod. Espero que no, porque hay mucha mentira ahí, ¿verdad? Pero acaba siendo eso, lo que queremos mostrar a la gente. El Kavod representa la importancia de una persona, pero todo el Kavod que alguien pudiera tener se queda corto cuando se compara con la manifestación de la gloria de Dios. O sea, nada más quiero que te imagines, aquí te puse una escena y seguramente fue más terrible. La primera vez que se manifiesta de esta manera terrible y poderosa es en el monte Sinaí. Ya había sacado de Egipto, ya había mostrado las plagas, pero hasta ahí no se menciona tal cual directamente esa manifestación de la gloria de Dios, se menciona su poder. Pero cuando vamos a llegar al Sinaí, Dios le pide a Moisés que los ancianos se acerquen hasta cierto límite porque les va a dar la ley. Y entonces dice que se empieza a manifestar y empieza a haber nubes, relámpagos, temblores, o sea, una cosa tan terrible que los ancianos dijeron, no queremos porque vamos a morir. O sea, estaban tan espantados de la gloria de Dios que dijeron, Moisés, ¿sabes qué? Que Dios te hable a ti y tú nos pasas ya la información del Señor. O sea, ¿quién tiene una manifestación de ese peso en esta tierra? Nadie. Por más que digas, no, es que Oppenheimer creó la bomba atómica, ese es su Kavod. Sí, pero Dios, el poder de Dios es más que una bomba atómica. Cualquier persona, ¿no? En el mundo de la arquitectura, un edificio grande, una casa, es el Kavod, ¿no? De los arquitectos, ¿no? Es nada comparado con lo que Dios manifiesta. Otra manifestación la encontramos en Isaías capítulo 6. ¿Recuerdas esta escena? Isaías entra al templo y de repente dice que ve la gloria de Dios, ve a Dios sentado en su trono y ve que sus faldas cubren el templo, ve a los serafines que están clamando, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra es llena de su gloria. Y dice Isaías, ya me morí. Ya me morí. Claro, porque la gloria de Dios es terriblemente poderosa, o sea, no la aguantaríamos. Y de ahí, bueno, este es un paréntesis, ¿no? O sea, ¿tú por qué crees que Dios dio la ley y dio específicamente reglas para poder acercarse en el tabernáculo y en el templo? Justo por esto,
porque no había otra forma en que Dios viviera en medio de su pueblo, porque si no cumplían todas estas leyes de limpieza y de pureza, ¿sabes qué iba a pasar? El pueblo iba a morir. Por eso es que Dios da toda la ley, por eso es que Dios da todo el tema sacrificial para que Él pudiera morar con su pueblo. Que gracias a Dios en Cristo Jesús no tenemos que hacer todo eso el día de hoy, ¿verdad? Cierro paréntesis, ¿no? Ahora bien, hemos visto el kabod, o este kabod que hemos estado analizando es un sustantivo, es el peso de Dios, es la gloria de Dios. Pero también existe el verbo, que es kabed. Y este verbo significa comportarse o hablar de manera que yo muestro o doy kabod a alguien. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Tú y yo nos citamos el día sábado a las 4 de la tarde. Y entonces yo llego temprano, o tú llegas temprano, y llegas a las 4 y yo llego a las 5 de la tarde, ¿no? Como buen mexicano, ¿no? ¿Sabes qué está pasando ahí? Que yo a ti no te estoy mostrando kabod, porque para mí no tienes peso. Yo puedo llegar a la hora que yo quiera y yo sé que me la vas a pasar porque no es tan importante. Las cosas con las que demostramos el kabod a las personas tiene que ver qué tan importante eres tú en mi vida. No necesariamente tiene que hablar con tu valor, porque tú tienes valor como persona. Pero como yo te demuestro ese valor, tiene que ver con el peso que tú tienes en mi vida. ¿Sí me vas agarrando acá esta idea? Por eso digo esto, Dios no necesita la gloria, Él ya la tiene. Pero a veces Dios, siendo el ser más relevante del universo, siendo el ser de la creación supremo con el poder más grande, cuyas leyes físicas Él creó para que el mundo, la gravedad, todo esté en orden, no necesariamente es relevante en la vida de las personas. No quiere decir que Él no tenga la gloria, quiere decir que en las personas Él no tiene el peso que merece. A veces decimos, bueno, y fíjate cómo somos como seres humanos, ¿no? No decimos Dios es el que creó al ser humano. O sea, cuando hablas con alguien que se dedica a las ciencias naturales o biología y esto, o sea, te dice, es que la naturaleza es increíble, ¿no? Pero en vez de querer llamarle Dios, ¿cómo le decimos? La madre naturaleza, ¿no? O ¿cómo le decimos? No, el universo es grandísimo y es perfecto. O sea, ¿por qué? Pues porque Dios no tiene un peso en esa persona. Y en este punto quiero que entiendas esto justamente, ¿no? Dios no necesita la gloria, Él ya la tiene. Dios no es mayor o menor si tú le das o no la gloria. Él ya es perfecto y su testimonio, lo acepte la gente o no, está expresado en toda la creación, incluidos los seres humanos. Recuerda esto que te dije hace rato, ¿no? Todos somos imagen de Dios, pero hay quien lo representa mejor y hay quien no lo representa correctamente. Pero hay alguien que sí lo representa correctamente. Y esa persona es Jesucristo. Y aquí es donde quiero regresar al pasaje de Mateo. Y para entrar ya en esta última parte, en la conclusión, y quiero retomar el tema de estos dos grupos que encontramos en un principio en este pasaje, ¿no? Tenemos a los fariseos y tenemos a los herodianos. Grupos opuestos ideológicamente y políticamente, pero que querían lo mismo, tenían una meta. Y esa meta era hacer de tropiezo para Jesús. Ahora, déjame te digo algo, o sea, los fariseos y los herodianos querían lo mejor para su pueblo, claro, llevándose su beneficio también, ¿no? No es que odiaran a Israel o que no querían Israel, claro que querían Israel. Todo judío es muy nacionalista y siempre ha sido muy nacionalista, ¿no? Los fariseos conocían la ley, esperaban al Mesías, querían que Israel fuera libre y gobernado por un rey que los volviera a poner por encima de todas las demás naciones. Los herodianos conocían las costumbres, pero eran un poco más pragmáticos, ¿no? Ya había un rey que podía darles esa estabilidad
que buscaban y era Herodes. Si bien no cumplía con las características que mencionaban las escrituras que tendría que tener el rey de Israel, pero ya estaba ahí y Herodes buscaba el bienestar del pueblo. De hecho, si tú estudias la vida de Herodes, te vas a encontrar que el tipo, o sea, hizo obras de infraestructura enormes en Judea en esos años. Estos dos grupos conocían a Jesús, conocían de su fama, sabían de sus milagros. Incluso días atrás habían escuchado lo que Dios había hecho con Lázaro. Si tú te vas al pasaje de Lázaro, dice que todo el mundo en Jerusalén, todo el mundo en esa región conocía la fama de Jesús. Pero ¿qué pasaba en el corazón de ellos? Querían ver cómo tirarlo, cómo quitarle esa fama, ¿no? Habían escuchado, fíjate, habían escuchado días atrás en la entrada triunfal cómo la gente le decía a Jesús, Hosana al hijo de David. O sea, el pueblo estaba consciente, estaban legitimizando a través de esa línea, porque acuérdate que ¿quién tenía que reinar en Israel? Un descendiente de David. Ahí estaba el rey que buscaban los herodianos. Pero a pesar de todo eso, ellos no pudieron ver a Dios en Jesús. Tú y yo sabemos esto y la gente que conocía a Jesús lo sabía, ¿no? Jesús fue todo lo que Adán no pudo ser. Jesús fue todo lo que la nación de Israel no pudo ser. Aún el mismo rey David había fallado en ser esa imagen que Dios deseaba. Pero Jesús sí lo era. En el corazón de estas personas, Dios no tenía peso. Dios no tenía cabod. Dios no tenía la gloria. La Biblia nos dice que se juntaron para consultar cómo sorprenderle en alguna palabra. Y esto es lo que Jesús les va a remarcar cuando les pregunta, ¿por qué me tientas, hipócritas? ¿Por qué me tientas, hipócrita? ¿Sabes quién tentó a Dios? ¿Te acuerdas en el desierto, al pueblo de Israel, cuando Dios le reclamaron a Dios por agua? ¿Qué dice Dios? Ustedes me tentaron, o sea, conocían mi bondad y aún así la pusieron en duda. Murmuraron contra Moisés. A pesar de que Israel vio su provisión y su amor y su poder en Egipto, pusieron a prueba a Dios. ¿Sabes quién más tienta a Dios? Cada persona que dice conocerlo y sin embargo juega con el pecado. Cuando sigues mintiendo para salirte con la tuya, al fin no me han cachado, ¿no? Estás tentando a Dios. Cuando estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, dices, bueno, no me han cachado, puedo seguir dando clase, puedo seguir ministrando. Estás tentando a Dios. Cuando estás murmurando sobre tus líderes, es que el pastor esto, es que el hermano esto, es que ellos no están haciendo mal y creando chismes y confusión, al fin mi opinión es la que importante porque yo soy el que sé más, ¿no? Yo tengo más experiencia, ¿no? Tienes 15 años a veces, ¿no? Estás tentando a Dios. Y podrás seguir dándote ejemplos, pero lo que te quiero decir es que cada vez que estás jugando con el pecado, cada vez que estás haciendo menos a Dios en tu vida, estás mostrando que Dios no tiene cabod en tu vida. Dios no tiene peso en tu vida. Dios no tiene la gloria en tu vida. Recuerda, Dios tiene la gloria por ser quien es, por ser el creador, pero en tu vida Él no tiene la gloria. Esto es lo que Dios me habló y te lo comparto porque tal vez necesitas escucharlo, ¿no? Y esto es lo que creo que la palabra quiere decirnos en esta tarde. ¿Por qué estamos tentando a Dios, hipócritas? ¿Por qué estamos tentando a Dios? Tú conoces con qué pecado estás jugando.
Y Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Eres la imagen de Dios. Tu vida ha sido comprada por Cristo, o por lo menos eso es lo que decimos los que estamos aquí, ¿o no? Y si somos la imagen de Dios, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién tenemos que darnos? ¿A quién tenemos que representar? A Dios. Y mira, en Cristo Jesús ya estamos capacitados para hacerlo. Entiendo que la gente que no tiene a Cristo pues no pueda representar a Dios correctamente porque no ha sido transformada. Pero tú, hermano, que dices que Cristo es el Señor de tu vida, es el centro de tu vida y que el Espíritu Santo mora en ti, estás capacitado para ir formando esa imagen de Dios en tu vida. Él ya te ha dado las herramientas y las armas para crecer y para dar fruto. Mira, esto es lo que vamos a estudiar este próximo mes, justamente esto. Parte de esto que vamos a aprender son esas armas para aprender a representar a Dios correctamente. Hermano, quédate con esta pregunta, medítala. Tú sabes lo que hay en tu corazón. ¿Por qué estamos tentando a Dios? ¿Por qué estamos tentando a Dios? Tarde o temprano Él nos va a confrontar. El pecado no va a quedar escondido para siempre. El pecado sale a la luz y cuando sale, sin haberlo confesado, la consecuencia es terrible. Aprovechemos este tiempo que viene en esta campaña para justo aprender a representar a Dios correctamente. Recuerda, la gloria no es la causa, la gloria es la consecuencia de cumplir con nuestro propósito correctamente. Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gloria eterna, mi Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, sobre ese propósito hermoso que nos has dado, mi Dios. No es algo escondido, no es algo que se tenga que descifrar, no es algo místico, es algo que tú pones claro desde el principio de la creación. Ser imagen tuya, ser representantes tuyos. Darte a conocer a las naciones. Llegar a ser como Cristo. Señor, yo te ruego para que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Tú conoces el pecado que hay en las vidas de cada persona. Tú sabes qué se tiene que trabajar, Señor. Tú conoces quién es tu hijo, quién no lo es. Señor, pero si decimos que somos cristianos, tú tienes que tener un peso en nuestras vidas. Tú tienes que tener la gloria en nuestras vidas. No dejemos que el pecado nos quite esa bendición. No dejemos que el pecado nos quite el gozo de poder cumplir ese propósito y poder de esa manera glorificar a nuestro Dios. Señor, pongo a esta congregación en tus manos, pongo mi vida en tus manos para que tú en tu santa voluntad, en tu santa providencia, con tu poder, mi Dios, puedas hablar a cada vida y confrontarnos en aquello que tenemos que ser confrontados. Bendito y alabado seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén.